La teología bíblica es el estudio de las doctrinas de la Biblia organizadas según su cronología y antecedentes históricos. Se diferencia de la teología sistemática en que la teología sistemática clasifica la doctrina de acuerdo a temas específicos. Por el otro lado, la teología bíblica muestra la manifestación de la revelación de Dios mientras sucedía a través de la historia de la redención. Muchos reconocen a J.P. Gabler, un alemán erudito de la Biblia, el que inició el campo de la teología bíblica en sí. Cuando a él le preguntaron en 1787, cuando comenzaba su cátedra, una distinción entre la teología dogmática, también llamada teología sistemática o doctrinal, y la teología bíblica, Gabler contestó que la teología bíblica debía ser estrictamente un estudio histórico de lo que se creía y se enseñaba en los diferentes períodos de la historia bíblica o historia de la redención, independientemente de los aspectos modernos, confesionales, doctrinales, filosóficos o culturales. En general, los principios de Gabler fueron correctos y además influenciaron el desarrollo de la teología bíblica durante muchos años. Sin embargo, cabe señalar que no hay tal cosa como un estudio de la Biblia totalmente objetivo. Cada intérprete aporta ciertas conjeturas de la labor. Estos prejuicios tienen una considerable influencia en el proceso de interpretar las Escrituras. Como resultado, el campo de la teología bíblica tiende a ser confuso en algunos momentos con la opinión que pueda tener cada intérprete. La teología bíblica es totalmente dependiente de la hermenéutica de el que la interprete. Los métodos que se usan en la interpretación de las Escrituras son sumamente importantes para la teología bíblica. O sea que la hermenéutica, una buena hermenéutica, debe ser usada para hacer una buena teología bíblica. ¿Qué pregunta la teología bíblica y la teología sistemática? La teología sistemática pregunta lo siguiente: ¿qué dice la Biblia en términos generales acerca de un tema en específico? Y aquí vemos, por ejemplo, el tema de Dios, que es teología per se, la teología de Cristo, cristología, la teología de los ángeles, angelología, la teología de la salvación, soteriología, y así por el estilo. De la iglesia, eclesiología, angelología, así. Lo que dice la Biblia con respecto a esos temas. Luego analiza cada pasaje que refiere a estos temas, se llega a unas conclusiones y a eso se le llama teología sistemática. La pregunta que se hace en la teología bíblica es la siguiente: ¿cómo se desarrolló en la historia de la redención el conocimiento sobre los temas que ya mencionamos u otros temas que tienen que ver con la teología de la redención? Por ejemplo, el tema de la redención del pueblo de Dios. Pues se comienza con el tema del Éxodo. ¿Cómo se muestra el tema del Éxodo alrededor de la Biblia? Pues lo vemos cuando desde Génesis vemos que Dios separa las aguas de las aguas y así comienza entonces una nueva creación. Ahí viene la creación del ser humano, del hombre como tal. Luego lo vemos en el Éxodo mismo, cuando Dios separa las aguas de las aguas, el pueblo atraviesa el Mar Rojo y surge el pueblo de Dios, el pueblo de Israel. ¿Dónde surge esto en la historia de Cristo, que es el Israel mismo según Mateo? Pues Cristo es el verdadero Israel. ¿Cómo? Primero, atraviesa las aguas a través del bautismo. Cristo, así como el pueblo de Israel, va al desierto, es tentado, así como fue tentado Adán, como fue tentado Israel. Con el maná, a Cristo también. Cristo es tentado a comer pan, Cristo es tentado a separarse de Dios, Cristo es tentado a conquistar el mundo adorando a Satanás en vez de
adorando a su Padre, a Dios Padre mismo, y sujetándose a Él. Ahí vemos cómo Israel no puede lograr estas cosas siendo tentado, y Cristo sí las logra. Entonces Cristo es el verdadero Israel. Cómo el pueblo de Dios pasa su éxodo, lo vemos en Apocalipsis. En Apocalipsis vemos el éxodo mencionado muchas veces, cómo es perseguido, cómo entonces vemos el mar de cristal, y vemos casi al final del Apocalipsis cómo el pueblo, la iglesia, el pueblo de Dios ahora, canta el canto de Israel mientras ve a el pueblo que está persiguiéndolo, ya sea Roma, los judíos o ambos. Yo creo personalmente que son ambos, y vemos cómo la iglesia canta el canto de Moisés mientras son ajusticiados aquellos que los estaban persiguiendo. Así que vemos ahí el tema de la redención, o uno de los temas de la redención en la teología bíblica. Así que la teología bíblica nos ayuda a ver la Biblia como un todo unido, como los temas que se encuentran en la historia de la redención, como esos diferentes hilos unen a la Biblia de Génesis hasta Apocalipsis. Muy a diferencia de la teología sistemática, que son diferentes puntos doctrinales que no necesariamente tienen ninguna relación. Y ahí la diferencia entre la teología bíblica y la teología sistemática.